Hay hogares donde se reza todos los días. Y aún así, la paz no llega. Las paredes están en silencio, la mesa está puesta, nadie grita. Pero algo pesa en el ambiente. Como si el aire estuviera cargado. Como si hubiera una tensión que no se ve, pero se siente. Tal vez te ha pasado. Te arrodillas, rezas un Padre Nuestro, enciendes una vela, haces la señal de la cruz. Y al levantarte, todo sigue igual. La irritación vuelve. La impaciencia aparece por cualquier cosa. Una palabra mal dicha enciende una discusión. Y el hogar, que debería ser refugio, se convierte en un campo de batalla silencioso. ¿Por qué ocurre esto? Pocos se atreven a decirlo, pero existe una verdad incómoda. No basta con orar cuando el corazón está lleno de rabia, resentimiento o heridas no sanadas. Hay casas que parecen tranquilas por fuera. Pero dentro arde un fuego que no se apaga. Un fuego hecho de palabras no dichas, de perdones aplazados. De silencios cargados de reproche. Y lo más peligroso es que ese fuego no siempre explota. A veces se esconde. Se disfraza de indiferencia. De sarcasmo. De cansancio constante. ¿Te has dado cuenta de que, después de una discusión, todo empieza a salir mal? El descanso no es profundo. Los niños se vuelven más inquietos. Las pequeñas cosas irritan más de lo normal. No es casualidad. Según enseñaba Santa Teresa de Ávila, existen pasiones interiores que actúan como verdaderas tormentas del alma. Y entre todas, la ira es una de las más destructivas, porque no solo hiere a quien la siente, sino que contamina el ambiente espiritual del lugar donde vive. Ella no hablaba de pecados visibles. Hablaba de aquello que envenena desde dentro sin hacer ruido. De lo que se acumula en el corazón, y sin darnos cuenta, empieza a gobernar la casa. Por eso hay hogares donde se reza. Pero no se descansa. Donde se habla de Dios. Pero la paz parece no tener permiso para entrar. Y aquí surge una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Qué hay realmente en el fondo de tu corazón cuando rezas? Porque tal vez el problema no es la falta de oración. Tal vez el problema es todo lo que la oración intenta atravesar, y no puede. En la siguiente parte vamos a entrar más profundo. Vamos a descubrir por qué la ira, incluso la más silenciosa, se convierte en una brecha espiritual. Y cómo, sin darnos cuenta, deja puertas abiertas dentro del hogar. La ira no siempre grita. Ese es su mayor engaño. Muchos creen que el problema es perder el control, alzar la voz, explotar. Pero hay una forma de ira mucho más peligrosa. La que se guarda, la que se acumula, la que se traga en silencio. Es esa molestia constante que no se va. Ese recuerdo que vuelve una y otra vez. Esa frase interior que se repite. No fue justo, no debió tratarme así, algún día se dará cuenta. Esa ira silenciosa no hace ruido. Pero abre una grieta. Una grieta espiritual. Santa Teresa lo veía con claridad. Cuando una persona vive atrapada en el resentimiento, su alma deja de avanzar. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se vuelve pesado, denso, cerrado. La oración intenta elevarse, pero choca contra un muro interior. Por eso hay personas que rezan mucho, pero no logran paz. No logran consuelo. No logran silencio interior. La ira, especialmente la no reconocida, actúa como una puerta mal cerrada. No se nota desde fuera. Pero por ahí se cuela todo lo que roba la armonía del hogar. ¿Te has fijado cómo cambia el ambiente después de una discusión no resuelta? Aunque nadie vuelva a hablar del tema. Algo queda flotando en el aire. Una tensión invisible. Una frialdad difícil de explicar. Eso es lo que Santa Teresa llamaba una brecha. Un espacio donde la gracia no fluye con libertad. Y lo más delicado es esto. No hace falta odiar para estar herido. Basta con no perdonar del todo. Basta con justificarse internamente. Basta con repetir mentalmente lo ocurrido. Así, poco a poco, la casa entera empieza a sentirlo. Las conversaciones se vuelven cortas. La paciencia se agota rápido. La alegría se apaga sin una causa clara. No es que falte amor. Es que el amor está cubierto de capas de dolor no sanado. Santa Teresa decía que hay almas que viven como casas sin ventanas.
entra muy poca luz. No porque la luz no exista, sino porque algo desde dentro bloquea su entrada. Y aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. Mientras la ira no se mire de frente, la oración se queda en la superficie. No transforma. No limpia. No libera. En la próxima parte vamos a entrar en el corazón de su enseñanza. Vamos a hablar del castillo interior. Y de por qué muchas almas caminan en círculos sin saber qué las detiene. Santa Teresa enseñaba que el alma es como un castillo. Un castillo inmenso, con muchas moradas, lleno de luz en su centro. Pero no todas las personas viven cerca de ese centro. Muchas permanecen en las estancias más exteriores. No porque no sean creyentes. No porque no recen. Sino porque algo dentro las mantiene atrapadas. Ella lo decía con una claridad que incomoda. Hay almas que no avanzan porque están heridas por dentro. Y han hecho de esa herida su lugar de descanso. El resentimiento, cuando se prolonga, no solo duele. Deforma. Va torciendo la mirada. Endureciendo el carácter. Cerrando puertas interiores que antes estaban abiertas. Según Santa Teresa de Ávila, la ira constante mantiene al alma en los niveles más bajos del castillo interior. Allí donde hay ruido. Allí donde hay confusión. Allí donde la oración se vuelve repetición, pero no encuentro. Ella describía estas almas como personas que caminan en círculos. Intentan cambiar. Se prometen ser más pacientes. Deciden empezar de nuevo. Pero siempre vuelven al mismo punto. ¿Te suena familiar? Es como querer avanzar con una carga invisible atada al pecho. No se ve, pero pesa. Y cada paso cuesta el doble. Lo más doloroso es que muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta. Cree que el problema está afuera. En el otro. En la situación. En lo que le hicieron. Mientras tanto, el verdadero obstáculo sigue dentro. Santa Teresa hablaba de prisiones internas. Lugares del alma donde uno se vuelve rehén de sus propias emociones. Donde se repiten escenas del pasado como si fueran parte de la identidad. Donde el dolor ya no es algo que ocurrió, sino algo que se habita. Y cuando alguien vive así, no lo hace solo. Todo el hogar empieza a girar alrededor de esa tensión. Las decisiones se contaminan. Las palabras se cargan. El ambiente se vuelve denso. No hace falta gritar. No hace falta discutir. Basta con vivir cerrados por dentro. Por eso Santa Teresa insistía en algo que pocos enseñan. No se puede construir paz exterior. Cuando el interior está en guerra. Y aquí aparece una esperanza silenciosa. Porque si el problema está dentro, también la solución empieza ahí. En la siguiente parte vamos a bajar esto a la vida cotidiana. Vamos a ver cómo esa ira interior afecta directamente al hogar, a los hijos, al descanso, al cuerpo. Y porque el ambiente de una casa cambia cuando un solo corazón comienza a sanar. Ninguna herida interior se queda solo en el alma. Tarde o temprano, se derrama sobre el hogar. Santa Teresa observaba algo que hoy muchos viven sin entender. Cuando una persona arrastra ira, el ambiente cambia. No de golpe. No de forma evidente. Sino poco a poco, como una humedad que sube por las paredes. La casa sigue en pie. Todo parece normal. Pero algo ya no fluye igual. Las conversaciones se vuelven más cortas. La paciencia dura menos. Las miradas pesan. El silencio ya no descansa, incomoda. Y los primeros en notarlo suelen ser los más pequeños. Niños más inquietos. Sueños agitados. Dificultad para concentrarse. Miedos sin causa clara. No es casualidad. Santa Teresa enseñaba que el alma herida emite lo que lleva dentro. Aunque no diga una sola palabra. El cuerpo lo expresa. El tono lo revela. La casa lo absorbe. Por eso hay hogares donde cuesta dormir. Donde el descanso no es profundo. Donde siempre hay cansancio, incluso después de haber dormido. La ira no perdonada tensa el cuerpo. Acelera el corazón. Agota la mente. Y con el tiempo, también enferma. Ella afirmaba algo que hoy puede sonar exagerado. Pero que muchos confirman al vivirlo.
Cuando el ambiente espiritual de una casa está cargado, todo se resiente. Las relaciones, la salud. Incluso los animales se vuelven inquietos. No es superstición. Es coherencia interior. Una casa no es solo paredes. Es la suma de los estados del alma de quienes la habitan. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no es el conflicto lo que más daña, sino el perdón que nunca se concedió. Ese perdón silencioso que se pospone, que se justifica, que se guarda, para después. Santa Teresa decía que hay hogares donde el enemigo no necesita tocar la puerta. Ya vive allí, disfrazado de tensión constante, de mal humor habitual, de palabras que hieren sin levantar la voz. Pero también afirmaba algo profundamente esperanzador. Basta un solo corazón que empiece a sanar para que el ambiente comience a cambiar. No hace falta que todos cambien a la vez. No hace falta convencer a nadie. La transformación comienza en silencio. Dentro. Donde nadie aplaude. En la siguiente parte vamos a entrar en el punto más delicado de su enseñanza. Porque no se trata de reprimir la ira, sino de transformarla. ¿Y cuál es el primer gesto real que abre de nuevo las ventanas del alma? Santa Teresa era muy clara en esto. Reprimir la ira no la sana. Callar no siempre es virtud. Aguantar no siempre es fortaleza. Muchas veces es solo miedo a mirar lo que duele. Ella decía que oponerse a una emoción sin comprenderla es como intentar tapar un volcán con una manta. Por fuera parece control, pero por dentro la presión sigue creciendo. Por eso el primer paso no es cambiar de actitud. No es sonreír más. No es rezar más fórmulas. El primer paso real es reconocer. Reconocer que algo duele. Que algo hirió. Que algo sigue vivo por dentro. Santa Teresa aconsejaba un gesto profundamente humilde. Hablar con Dios sin filtros. Sin frases bonitas. Sin miedo a parecer poco espirituales. Decirle exactamente lo que hay en el corazón. La rabia. La frustración. La sensación de injusticia. Eso, y no la repetición vacía, es oración profunda. Ella ponía un ejemplo muy concreto. Una monja que no soportaba a su compañera. La solución no era evitarla. Tampoco forzarse a ser amable. La pregunta correcta era otra. ¿Qué parte de mí se siente amenazada por ella? Ahí empieza la sanación. Llevado al hogar, esto significa dejar de señalar al otro. Y empezar a limpiar dentro. Porque lo que más contamina una casa no es el conflicto visible, sino el resentimiento silencioso que se acumula como polvo espiritual. Y para esa limpieza, Santa Teresa tenía una herramienta que nunca fallaba. La humildad activa. No es agachar la cabeza por debilidad. Es un acto interior de enorme poder. Cuando en medio del caos alguien elige responder con mansedumbre, no está perdiendo. Está venciendo. Ella decía que el alma humilde se vuelve transparente. Y donde hay transparencia, la oscuridad no puede quedarse. Es como abrir ventanas que llevaban años cerradas. Un gesto sencillo puede cambiarlo todo. Cuando sientas que una discusión va a estallar, detente un segundo. Haz la señal de la cruz en silencio. Y ora no para que el otro cambie, sino para no perderte tú. Ese tipo de oración rompe cadenas invisibles. No siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia el ambiente. Y cuando se repite, la casa empieza a respirar distinto. En la última parte vamos a cerrar este camino. Vamos a hablar de la paz verdadera. De la casa que no es perfecta, pero donde la gracia tiene permiso para entrar. Y de una decisión silenciosa que puede transformar todo sin hacer ruido. Santa Teresa decía algo que cambia por completo la forma de mirar el hogar. Una casa en paz no es aquella donde no hay problemas, sino aquella donde la gracia tiene permiso para entrar. Los conflictos seguirán existiendo. Las diferencias también. Pero cuando la ira deja de gobernar el corazón, algo se ordena en lo invisible. Cuando el resentimiento cede espacio al perdón, cuando la dureza se transforma en mansedumbre, empiezan a ocurrir cosas que no siempre se pueden explicar,
pero sí se pueden sentir. El ambiente se suaviza. El descanso mejora. Los niños duermen más tranquilos. Las conversaciones dejan de ser campo minado. No es magia. Es orden interior. Ella afirmaba que donde hay caridad verdadera, Dios habita con gusto. Y donde Dios habita, la oscuridad no se sostiene. Muchas veces pensamos que el mal entra de fuera. Pero la verdad es más incómoda. A menudo somos nosotros mismos quienes dejamos la puerta abierta. Con nuestras palabras. Con nuestras reacciones. Con nuestros silencios cargados de rabia. Por eso la sanación no empieza señalando. Empieza mirando dentro. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Una de esas que no se responden rápido. ¿Qué energía has permitido que reine en tu casa? Tal vez has sentido culpa después de perder la paciencia. Tal vez te prometiste cambiar. Pero no sabías por dónde empezar. Este mensaje no es una acusación. Es una invitación. Una invitación a encender una luz. Que quizá lleva años apagada en tu hogar. A romper el ciclo de reproches, tensiones y cansancio. A crear un espacio donde el amor tenga un lugar real. Porque cuando la paz entra, la oscuridad no necesita ser expulsada. Se retira sola. Si estas palabras tocaron algo en tu interior, no las guardes solo para ti. Habla con los tuyos. Pide perdón si es necesario. Haz el gesto espiritual más poderoso que existe. Decidir amar, incluso cuando duele. Y si quieres seguir profundizando en estos misterios, que no siempre se ven, pero transforman la vida cotidiana, te invito a suscribirte al canal Misterios de la Oración. Aquí no solo hablamos de fe. Aquí aprendemos a vivirla. En lo cotidiano. En lo invisible. En lo real.